Tenemos aquí al presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, historiador, investigador. Y bueno, Alejandro, nos encontramos conmemorando los 200 años de la doctrina Monroe. Háblanos un poco sobre estos 200 años de historia, en breve resumen, y bueno, coméntanos sobre este evento internacional que hoy estamos viviendo acá. El próximo 2 de diciembre se conmemoran 200 años de la doctrina Monroe, que es un mensaje que da el presidente James Monroe al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica en un contexto donde los europeos, la Santa Alianza, que es Rusia, Austria y Prusia, estaban evaluando las posibilidades de retomar sus antiguas posesiones en América. Esto que en principio parece ser una doctrina beneficiosa, porque dice América para los americanos, se convierte en un basamento geopolítico del expansionismo, del guerrerismo, del supremacismo blanco y de la hegemonía cultural, que son como los principios constitutivos de la doctrina, de su aplicación bajo un modelo imperialista. En ocasión de esta fecha, que no es para celebrar, nosotros desde Venezuela, el gobierno bolivariano ha organizado un foro internacional antiimperialista que sí conmemora una disputa histórica entre el bolivarianismo y el monroísmo. El bolivarianismo como una postura, el desarrollo de una acción de liberación que va por la unión de los pueblos de América, va por la consolidación de la justicia social y la igualdad, y va por sobre todas las cosas por la práctica de la independencia y una postura antiimperialista. Son dos proyectos que están en pugna y que tienen mucha vigencia actual. Por un lado, las acciones de agresión y de guerra constante de los Estados Unidos de Norteamérica, y por otro, los pueblos de América que insurgen, que se rebelan, que construyen su camino soberano e independiente. Por eso, en estos días 30 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de diciembre hemos organizado el gobierno bolivariano a través de la Comisión de la Conmemoración del Bicentenario de las Independencias, este foro internacional antiimperialista que ha reunido a más de 100 investigadores e investigadoras, especialistas, líderes y lideresas políticos, representantes de movimientos sociales de todas partes del mundo que han estado coincidiendo acá en Venezuela en esta fecha. Así que bueno, la invitación que queremos hacer a todas y todos es que continúen a través de las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar y también del canal Cultura, siguiendo todo el desarrollo de estas actividades. Ya instalamos el día de hoy esta primera sesión, el día de mañana, 1 de diciembre, continúa y vamos todos a un gran acto con el presidente Nicolás Maduro para hacer el cierre de esta actividad el 2 de diciembre de este año, conmemorando el bicentenario de una disputa histórica entre el bolivarianismo por la liberación y el monroísmo por el dominio y la hegemonía continental. Muchas gracias, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Bienvenidos sean todos y todas al Foro Internacional Antiimperialista Bolivarianismo versus Monroísmo a 200 años de la doctrina Monroe. Acá nos encontramos con Josman Barbosa, él es de Colombia, historiador latinoamericanista y economista. Además es miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores. Él nos acompaña acá porque esta tarde tiene una ponencia acá en este foro internacional, que conmemora el bicentenario de esta doctrina que marca de alguna forma la política exterior estadounidense. Coméntenos un poco acerca de su ponencia, de qué va. Bueno, muchas gracias. Contento de estar de nuevo en Venezuela. La ponencia de hoy va a tratar en la jornada de la tarde en lo que son las tensiones entre diplomacia y la parte militar. Mi ponencia particularmente se titula Reordenamiento ideológico, político y geopolítico. Hay posibilidades de guerras proxy y pues ahí trataría un poco de cómo se pueden explorar como tendencias de posibles guerras al futuro, eh, conflictos regionales que quedan en ciernes. Por ejemplo, siempre ha habido una tensión entre Colombia y Venezuela, entre Brasil y Argentina, entre Chile y Bolivia por la salida del acceso al mar, y se pueden aprovechar como potencialidades conflictos regionales a futuro. Queremos ver que eso en el marco de la doctrina Monroe es aprovechar discrepancias territoriales o de movilidad, migraciones, terrorismo, narcotráfico para generar conflictos internos. Entonces me voy a enfocar
en eso, en vez de hacer un análisis prospectivo sobre lo que puede pasar con nuestra región en el marco de lo que es la pervivencia de la doctrina Monroe, ¿no? Que es el germen de la política exterior estadounidense. De acuerdo a hechos recientes, ¿qué podemos citar un hecho reciente en el que se haya manifestado esta intervención estadounidense en relación a las diferencias entre nuestros países? Bueno, por ejemplo, lo que tenemos ahora, que ustedes van a celebrar un referendo sobre el Esequibo, en el que pues hay varios emblemas que también acompañamos, y es que el sol de Venezuela nace en el Esequibo es nuestro, son reivindicaciones frente a a una ofensiva de doble juego, ¿no? Por un lado distensiona relaciones económicas frente al petróleo, levanta ciertas sanciones, pero por el otro lado presiona con la Guyana lo que es la posible exploración, explotación de petróleo y sobre todo de la soberanía de un territorio que está en disputa entre Venezuela y la Guyana. Entonces ahí vemos un ejemplo muy claro y vívido de lo que es esta intervención. Ahora, bueno, nuestros países han vuelto como a estrechar relaciones. ¿De qué manera fortalece esto a la región de cara, bueno, a las agresiones permanentes del gobierno estadounidense contra, sobre todo contra Venezuela, ahora también contra Colombia? Sí, pues yo creo que en eso puede sonar un poco pesimista o reservada el balance, pero creo que el presidente Petro lo está haciendo tan bien como puede. Creo que se ha esmerado bastante en, por ejemplo, abrir las relaciones económicas de frontera, en lo que es, por ejemplo, volver a recuperar manómeros, volver a recuperar, por ejemplo, el gasoducto Antonio Ricaurte, poder tener una alianza entre PDVSA y Ecopetrol, pero pues esto estará marcado por un paulatino desarrollo de las relaciones. Levantar, rehacer las relaciones no es fácil, y estamos en todo caso a la vuelta de 2 años y medio con elecciones nuevamente en Colombia, que eso, digamos, en perspectiva no se sabe qué puede pasar. Entonces digamos que el entusiasmo es que ahora aprovechar todo lo que podemos avanzar, que tienen un flanco occidental otra vez hermanado como debe ser, pero que siempre estamos en la expectativa de la larga duración. También hacia eso enfoca la ponencia. ¿Cómo ve, o sea, la importancia de este tipo de actividades para que, bueno, el pueblo conozca más sobre estos temas, se acerque a la historia y pueda tener una conciencia histórica en relación a los temas actuales? Mira que con compañeros de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de las Artes, del Centro de Estudios de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, universidades de Chile, la Federación de Rusia, de México, la Universidad de Puebla, y de Colombia, 3 instituciones, hicimos un evento ya en noviembre, del 14 al 17, de la doctrina Monroe. Hubo 61 ponentes. En junio hicimos también otro con 21 ponentes, y esto apunta precisamente a eso, ¿no? A que siendo un bicentenario emblemático, pudiésemos dejar una cobertura amplia en medios, en la reflexión de la cotidianidad a la gente, algo que se va perdiendo, ¿no? Y es que esto se vuelve solamente un emblema. Vemos, por ejemplo, no sé, el águila calva tomando América, pero más allá del símbolo hay un discurso fuerte, profundo y que es continuo. En la presentación que hice en junio de ponencia, mostré al menos 18, 19 intervenciones de presidentes diplomáticos de todo el mundo en el que usan la palabra doctrina Monroe. Lo pueden encontrar en Sergei Lavrov, en John Kerry, en el presidente Joe Biden, en Donald Trump. O sea, es un término que tiene una vigencia porque expresa la política exterior estadounidense. Y entonces, si está eso como cliché, también tiene que estar una explicación. Eventos como el que logramos hacer en junio y noviembre, y el que hasta ahora estamos participando con una amplia cobertura, que agradecemos a los medios eso, pues tiene que llevar a los rincones de América y el mundo la reflexión sobre la doctrina Monroe. Bueno, agradecemos entonces al historiador Josman Barbosa que nos visita desde Colombia y seguimos con más de este foro internacional antiimperialista, Bolivarianismo versus Monroeismo. Seguimos acá con Sergio Guerra, él es historiador de Cuba, nos visita acá en el Foro Internacional Antiimperialista, Bolivarianismo versus Monroeismo. Bueno, un país que también se encuentra bajo los efectos del bloqueo estadounidense. ¿Qué nos puede decir acerca de la doctrina Monroe? Bueno, a ver, yo creo que este foro
que están convocando acá en Caracas es un foro que toca un tema que recorre la historia de nuestra América durante 200 años. Es el aniversario, precisamente, el próximo 2 de diciembre, de cuando el gobierno de los Estados Unidos formuló una política hacia el continente que ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde dos perspectivas, desde la perspectiva del imperio norteamericano y desde la perspectiva en contra de los pueblos latinoamericanos. Y por eso me parece muy bien el título de este seminario, que es Monroísmo, que es en definitiva la doctrina Monroe, que es la sustentación del derecho de los Estados Unidos, lo que se considera como el derecho de tener la hegemonía en los asuntos latinoamericanos, y su contraposición con la unidad y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos frente al poderoso vecino del norte. Y esa contradicción nació precisamente hace 200 años. Y el preludio de esa contradicción de algún modo tuvo que ver con Cuba, porque la doctrina Monroe tuvo un preludio que se conoce quizás no mucho, que fue la política de la fruta madura, así se ha denominado, que formula Estados Unidos en abril de 1823. Y la diseña tanto la doctrina Monroe como la política de la fruta madura John Quincy Adams, que era entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y esa política de la fruta madura era el derecho que se atribuye a los Estados Unidos de que Cuba no obtenga su independencia junto al resto de Hispanoamérica y que quede en espera en manos de España para que cuando las condiciones sean factibles sea asimilada Cuba por los Estados Unidos. Y desde entonces hasta hoy esa política se ha mantenido y es lo que explica la hostilidad de los Estados Unidos con relación a la Revolución Cubana. Ok. ¿De qué manera eso ha tenido también impacto en nuestro continente? O sea, la doctrina Monroe en general, no solo en Cuba, sino además en nuestro continente, en el resto de los países. La doctrina Monroe se formula por parte de los Estados Unidos en el contexto de la lucha por la independencia, y algunos historiadores y políticos norteamericanos se atribuyen de algún modo la independencia de los países latinoamericanos a que los Estados Unidos ejercieron su manto protector para que la Santa Alianza España no recuperara sus colonias, lo cual es totalmente falso. Fue precisamente cuando ya los países latinoamericanos, la mayor parte de ellos, salvo Cuba y Puerto Rico precisamente, habían alcanzado su emancipación, fruto de sus luchas, fruto de la labor de los grandes libertadores de Hidalgo, de Morelos, de San Martín y sobre todo de Simón Bolívar, que liberó la mitad del continente. Cuando ya se había alcanzado esa liberación, los Estados Unidos de manera oportunista formulan la doctrina Monroe para aparentar que están defendiendo a los países latinoamericanos cuando en realidad están plantando, pudiéramos decir así, los precedentes de su política exterior de que van a ejercer su soberanía sobre el continente americano. ¿Y continúa vigente la doctrina Monroe, esa política? Esa política la han mantenido, la formularon entonces y la han mantenido hasta hoy. Y con Venezuela tuvo, yo diría, un episodio muy importante en la historia y que hoy día gana mucha actualidad, que fue la llamada Nota Olney, porque en 1895, cuando se agudiza el diferendo entre Inglaterra, que poseía el territorio de la Guyana, y la República de Venezuela, los Estados Unidos desempolvaron la doctrina Monroe, que la habían mantenido guardada en otras intervenciones europeas en América a lo largo del siglo XIX. Entonces la desempolvaron para frenar a Inglaterra y no para beneficiar a Venezuela, sino para establecer su hegemonía en el continente y que Inglaterra aceptara el arbitraje que imponían los Estados Unidos. Y precisamente esa nota Olney, que alude a la doctrina Monroe para ejercer ese derecho de, digamos, patronazgo sobre el continente, es lo que lleva a Inglaterra a esas negociaciones en Londres, que al final Estados Unidos favorece que el fallo sea en beneficio de Inglaterra y no de la República de Venezuela, lo cual demuestra una vez más que la doctrina Monroe ha sido siempre contraria a los intereses de los pueblos de nuestra América. ¿De qué manera Cuba puede ser un ejemplo en cuanto a resistencia para Venezuela? Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Hasta ahora, ha sido guía y ha sido en relación a la resistencia contra Estados Unidos.
en estos momentos que nos encontramos próximos a tomar una decisión, ¿cuál sería su mensaje? Yo no me atrevería a decir que Cuba puede ser un ejemplo, lo es de hecho, pero nunca ha pretendido ser un ejemplo. Cuba ha resistido a lo largo del tiempo, porque primero contra la intención norteamericana de absorber a Cuba y luego de impedir que la revolución cubana que insurgió en 1959 en defensa de su soberanía, en rescate de sus recursos naturales y para beneficiar a su pueblo, pues fuera derrocada, y para eso elaboraron toda una política agresiva que se demuestra en la historia con invasiones, con atentados, etcétera, y también con un bloqueo feroz que nos ha mantenido imposibilitados de mejorar realmente la situación de nuestro pueblo, de satisfacer nuestras necesidades. Y si eso es un ejemplo, bueno, es un ejemplo de resistencia frente a los Estados Unidos, y yo creo que a los pueblos no hay que darle ejemplo. Yo creo que los pueblos, y Venezuela lo demuestra, también resisten, no porque nadie les dé un ejemplo, sino porque cada cual lucha por alcanzar y defender sus derechos. Y Venezuela está en la legitimidad de defender sus derechos con la misma fortaleza con que Cuba lo ha hecho, yo diría prácticamente desde que existe como nación. Muchas gracias. Agradecemos al historiador Sergio Guerra que nos visita desde Cuba. Tenemos acá a Marisela Ramírez, ella es del Salvador, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Háblanos un poco de ese apoyo que tu organización nos brinda a Venezuela y bueno, tu presencia acá en el foro. Bueno, para nosotras y nosotros desde El Salvador, Venezuela, Cuba y todos los procesos revolucionarios han sido un ejemplo precisamente para resistir a esta doctrina Monroe que se ha aplicado desde hace 200 años. Y bueno, en este momento El Salvador pasa una situación bastante complicada precisamente porque tiene enquistado un referente del imperialismo, que es el presidente Bukele, y asimismo como nosotros y nosotras esperamos el respaldo de toda América Latina para combatir toda esta estrategia imperialista de invasión de nuestros pueblos, imposición de agendas, asimismo nosotras y nosotros nos ponemos a disposición de los pueblos que están defendiendo sus revoluciones, impulsando también su estrategia de liberación, ¿verdad? De defensa del territorio, y pues nos parece que este foro es precisamente para estrechar esos lazos de hermandad entre los pueblos de nuestra América y defender precisamente los derechos del pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Marisela Ramírez del Salvador. Tenemos acá a Mayreli Rodríguez. Ella es de República Dominicana, del Movimiento de Izquierda Unida. Coméntenos acerca de su apoyo, del apoyo de su organización a Venezuela, su participación en este foro. Así es, buenas. Soy Mayrelis Rodríguez y sí, siempre en cada foro que podamos dar apoyo a lo que son las luchas revolucionarias, Venezuela, Cuba, siempre estamos a la disposición. Aquí mismo ahora estamos dándole el apoyo que necesiten, luchando mano a mano con los venezolanos a favor de la defensa de su territorio, del Esequibo. Estaremos aquí en lo que necesiten, en la disponibilidad. Y exponiéndose a eso, y me disculpa, quiero mostrarle dos artículos que nuestro secretario general en República Dominicana ya había formulado. Este artículo fueron en dos periódicos locales, que se llama La solución no puede estar en Guyana. Este artículo fue publicado el 27 de junio del año en curso, donde él, ya viendo lo que venía con las probabilidades de inconveniente y con las transnacionales detrás del territorio, hace énfasis en ese pequeño problema, y el martes pasado también se enfoca en lo que iba a ser el referendo Venezuela-Guyana, un asunto de soberanía. También desde República Dominicana nosotros siempre le damos el seguimiento y siempre nos gusta que la verdad salga a la luz, y ya que muchos medios quedan callados y no salen a connotar todos los inconvenientes que tienen aquí, nosotros sí hacemos eso. Esa es nuestra lucha a favor de Venezuela en República Dominicana. Bueno, muchas gracias a Mayreli Rodríguez de República Dominicana. Bueno, y nos encontramos acá con Jorge Elías Caro. Él es historiador presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC. Nos acompaña desde Colombia. Coméntenos, estamos conmemorando acá 200 años de la doctrina Monroe, ¿verdad? En su opinión, ¿cómo, de qué manera los países de nuestra América han enfrentado
estos ataques desde Estados Unidos? Bueno, realmente cuando se habla de la conmemoración de los 200 años, siempre hay que verlo desde las dos orillas, ¿cierto? Desde las dos perspectivas, en ese sentido, desde la posición antiimperialista, que corresponde, digamos, a los pueblos que como resistencia, como lucha, pues siempre quieren mantener su autonomía y su independencia frente al tema. Pero también está la otra postura, que es la del imperialismo, de querer dominar frente a lo que es la imposición, no solo de las condiciones de la política, de la económica, sino también todo lo sociocultural que va ligado a estos temas. Así que hablar de la doctrina Monroe es hablar de un tema de polarización en ese sentido, de lo que implica unos queriendo dominar a otros, pero que a lo largo de estos 200 años también es la historia de otros pueblos de no dejarse dominar. Y eso creo que es fundamental. Y en ese sentido, pues hay que verlo desde no solamente la composición actual de los territorios, sino que desde ese entonces cómo se ha ido cambiando la geografía en términos político-administrativos. Y vemos que para 1823 no es lo que político-administrativamente hoy es nuestra América, ni mucho menos el Caribe, ¿no? Si lo miramos desde ese entonces, todavía las islas del Caribe, en términos del mundo antillano, eran colonias aún de los imperios europeos. Y no contento con eso, muchos de los países que hoy integran el continente tampoco se habían existido y también se mantenían en términos coloniales bajo un régimen colonial impuesto, ¿no? Un regímenes, en el caso de Cuba, Cuba hasta 1898, prácticamente casi terminando el siglo XX. De tal manera que la conmemoración de estos 200 años creo que también es la historia de cómo político-administrativamente esa lucha de la dominación y de no dejarse meter también fue cambiando los colores de América y del Caribe, ¿no? Vemos en su momento dado que eso implicó muchas cosas, más allá de la enmienda Platt de Estados Unidos con la guerra hispano-norteamericana en 1898, pero que a partir de ahí empieza a generar ese centro hegemónico. Miramos el caso 1917, la compra de las Islas Vírgenes Danesas a Dinamarca, a Saint Thomas, y esas islas que durante mucho tiempo, más de 2 siglos, fue un puerto libre y en el que el Caribe tenía cierto protagonismo y Dinamarca estaba en ese sentido. También en 1903, Panamá, todo el tema con Centroamérica de las repúblicas bananeras y de muchos aspectos que veíamos allí cómo Estados Unidos desde el Caribe se iba afianzando ese tema, ¿no? Y que la historia lo ha demostrado, incluso con las invasiones a México, en Veracruz y todas estas cosas, que son 200 años, pero que los pueblos se han mantenido en resistencia, ¿no? Y creo que es lo muy bonito en ese sentido y por eso es digno de homenajear. Hoy vemos, por lo menos de lo que voy a hablar mañana, pueblos indígenas que aún preservan, digamos, ese sentido de autonomía, de libertad, de no dejarse dominar, que son pueblos libres en ese sentido y creo que desde ese aspecto también es digno de conmemorar, ¿no? Y bueno, la doctrina Monroe también ha cambiado de forma a lo largo de estos 200 años, de forma de manifestarse sobre nuestros pueblos. Claro que sí, no es solamente bajo los tratados de libre comercio que fueron suscritos para el caso de la Gran Colombia en 1825 con esos tratados de convención, de navegación y de comercio que incluso hasta con Inglaterra se firmó en 1825, con Francia en 1826 y con los Países Bajos en 1828, pero que tenía, digamos, ese componente económico, pero que al final, en la medida que fue avanzando el tiempo, fue mutando sin perder de vista lo económico, que era también una razón preponderante, a lo político y a lo social a partir de la expansión del territorio. Es decir, no solamente era un tema de expansionismo o de anexionismo, como se dieron algunos casos que se estaban preguntando, en el caso de República Dominicana por lo menos, que hay que también saber diferenciar en ese sentido lo de anexionismo, proteccionismo y expansionismo,
sino también las distintas figuras que se iban dando a partir de esa forma de integración y de cooperación internacional que de alguna u otra forma siempre lo iban haciendo, por lo menos todas esas misiones que se hicieron en el siglo XX también para responder a una respuesta política de orden social, como fue la Revolución Cubana, primero la Revolución Mexicana, comienzo de la Revolución Boliviana, que siempre fueron respuestas a estos movimientos sociales y revolucionarios que tuvo América, que estaban allí, de tal manera que no solo era de tinte económico, sino también de expansión de territorios, de vulnerar pues la soberanía, de imponer sus condiciones, y eso pues iba más allá también en términos de lo político. Para luz de todos esos hechos, ¿cómo valoramos esta jornada del día de hoy? Bueno, fantástico. Para mi caso, como presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, y ver aquí reunido a muchos historiadores de América Latina, a trabajar académicamente hablando, pero también desde una postura muy crítica en ese sentido de estos temas, con investigaciones de vanguardia, actualizadas, que de mucha información en ese sentido, que sé de primera mano que ya están saliendo memorias y que van a resultar muy, pues me siento feliz, siento que es como si a nosotros nos dieran como un niño, un masmelo, un dulce, ¿no? En ese sentido, porque tenemos la oportunidad de reflexionar, de debatir verdaderamente, libremente, sin ningún tipo de temor en ese sentido. Y creo que como académicos, pues quiero agradecer, digamos, al pueblo venezolano y a las entidades organizadoras de este evento por preocuparse para que verdaderamente este tipo de actividades académicas se puedan llevar a cabo. Así que justo y necesario. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Elías Caro de Colombia. Nos encontramos acá con Carla Díaz. Ella es venezolana, radicada en Chile, desde donde nos visita y forma parte de la Red en Defensa de la Humanidad. Bueno, grupo de apoyo que se encuentra acá hoy en este bicentenario de la doctrina Monroe. Háblenos un poco acerca de lo que, bueno, el apoyo que nos brindan como países hermanos y además, ¿cómo ven ustedes la doctrina Monroe? ¿Cómo se manifiesta desde hace 200 años hasta la actualidad? Sí, bueno, gracias por la invitación y felices de estar acá. Desde la Red en Defensa de la Humanidad, el capítulo Chile, así como capítulos de otros países de la región y también de Europa, estamos haciéndonos presentes acá en Caracas en esta coyuntura histórica, además para Venezuela, en solidaridad sin duda, porque estamos siempre en solidaridad con Venezuela, porque creemos que es un proceso político, social, económico de gran importancia, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Digamos, en este momento es un bastión de resistencia de toda la agresión imperialista durante muchos años, es un bastión de resistencia de la izquierda, no solamente latinoamericana, sino mundial. Entonces vemos aquí un referente y por supuesto que estamos en solidaridad, porque también entendemos que la elección de este fin de semana también significa reivindicar una lucha que no solamente es antiimperialista, sino que también es anticolonialista y decolonial, ¿no? En el sentido de que se mantiene vigente a esta altura del siglo XXI un conflicto territorial que en otros lugares, por ejemplo en Chile, titulaban hace pocos días como que suenan la amenaza con romper la paz de la región está acá en Venezuela, cuando lo que se está buscando es defender la soberanía del país frente a las agresiones que no son solamente del país vecino, sino que son obviamente del imperialismo norteamericano. Entonces, un poco en esa solidaridad que estamos haciendo presente aquí. En tu experiencia como parte de esta red en defensa de la humanidad, de la que forman parte de intelectuales de diversa índole, ¿cómo ves los hechos en toda Latinoamérica? No solo en Venezuela, sino también en otros países en los últimos años. Bueno, vemos en la lógica del colonialismo, vemos también como esta distinción entre colonialismo y colonialidad, ¿no? Tenemos este colonialismo que tiene que ver con esto, con la usurpación de soberanía, con el despojo de los territorios, de los recursos, que está presente no solamente acá, sino que en todo el continente, y eso tiene que ver con la imposición de fronteras que no solamente irrespetaron a los vecinos que estaban también cuando se construyeron los países, sino que también se sobrepusieron sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos indígenas que habitaban esos territorios y que simplemente fueron divididos por una frontera trazada arbitrariamente y que bueno, los dejó con una nacionalidad de un país y de otro
y eso también es un conflicto latente que tenemos. En el caso de Chile, por ejemplo, está el pueblo mapuche, que representa un porcentaje importante de la población, el 13% de la población, y que es un pueblo que está dividido por la frontera que divide a Argentina con Chile. Entonces es un pueblo que quedó dividido en dos partes a propósito de esa imposición de fronteras, a propósito de ese colonialismo. Pero también vemos la complejidad de la colonialidad, que no es esta usurpación de soberanía por la fuerza y de los territorios y el despojo de los recursos, sino que es la colonialidad en términos de mecanismos de dominación impuestos, como son que jerarquizan la raza, además, donde el eurocentrismo se posiciona y implica que la superioridad es del hombre blanco, y eso también significa que hay otras dimensiones que quedan supeditadas a eso. Y ahí vemos la dominación patriarcal, vemos la dominación capitalista, vemos la dominación racial en base a esa estructura de modernidad occidental que eso también se nos impuso. Y que está no solamente esta disputa como de lo territorial, de lo fronterizo, de los recursos, sino que está esa disputa también de sentido, ¿no? De cómo podemos construir desde esta resistencia conocimiento, epistemología, reivindicar nuestros saberes ancestrales en contraposición a esa imposición colonialista. Y bueno, la importancia de participar en estos eventos para manifestarse. Háblanos un poco de esto, cómo te sientes de estar acá. Bueno, siempre feliz de estar acá. Este es un pueblo muy generoso, muy maravilloso, que a pesar de las adversidades siempre tiene una recepción increíble con todos quienes visitan. Yo creo que la importancia de estar acá radica en diferentes razones, tiene múltiples dimensiones, pero una de esas es, bueno, mostrar solidaridad, hacerse presente a través de nuestras organizaciones en estos espacios, pero también un poco informarnos mucho mejor para comunicar y socializar esa información en nuestros países, donde hay mucho desconocimiento, mucha desinformación, donde Venezuela está omitida de los medios de comunicación, sino que solamente para transmitir noticias que sean negativas, informaciones negativas. Entonces, en este sentido, a nosotros nos sirve mucho estar acá para poder comunicar otras versiones, la realidad de Venezuela, la posición país respecto a este conflicto y de esta situación que se vive hoy respecto de las elecciones que se van a realizar el domingo, porque también tiene que ver con la posibilidad de, a través de un mecanismo de democracia participativa, tratar de contribuir a la resolución de una circunstancia específica. Y eso en muchos de nuestros países hace mucha falta, ¿no? Que haya más mecanismos de democracia participativa para resolver los asuntos públicos. Bueno, agradecemos a Carla Díaz, quien nos visita desde Chile. Estamos acá con Karina Murúa, historiadora y docente universitaria de Argentina, nos visita. Bueno, queríamos conocer su opinión acerca de estos 200 años de la doctrina Monroe, la jornada que se lleva a cabo acá, la importancia para crear conciencia en relación a los hechos actuales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre volver a nuestra segunda patria, esta patria grande. Revisar estos 200 años de la doctrina Monroe es central porque no quedó como un hecho fáctico allá del pasado en el siglo XIX, sino que tiene una vigencia muy actual. Cuando Monroe plantea estas palabras ante el Congreso, en realidad, como ya lo vienen planteando varios de los historiadoras que están participando en este foro, no queda solamente en esta mirada de la integración o de América para los americanos, sino que se manifestaba ya a inicios del siglo XIX con mucha más fuerza ese imperialismo y ese avance sobre los pueblos de nuestra América, que después se va a materializar en el apoyo a las dictaduras, en la ocupación concreta de Guantánamo, la ocupación y la puja por el Canal de Panamá, así como cuestiones cruentas, el apoyo en la Escuela de las Américas, por ejemplo, la formación de esos militares que van a destruir ese tejido social a partir de las dictaduras cívico-militar y eclesiásticas. Así que la doctrina Monroe es totalmente actual, tiene una vigencia a lo largo de toda nuestra historia, nos atraviesa, y lo interesante en este foro es analizar, bueno, cuál fue la contracara, ¿no? Porque la historia de los pueblos de nuestra América no es una historia ni pasiva, ni una historia que nos puso a observar lo que se hacía desde el imperialismo, sino que hubo personas, ¿no? Concretamente Simón Bolívar, por ejemplo, y todas aquellas y aquellos que pujaron por otra forma de integración de los pueblos, realmente una nuestra América para nosotras, para nosotros, quienes vivíamos en estas patrias. Volviendo y cerrando un poco esta pregunta, tiene una actualidad muy importante discutir estas cuestiones
Y también hay algo interesantísimo que tiene que ver con la colonización mental, la colonización pedagógica, porque si hay algo también que nos sucede a los pueblos de nuestra América, es un poco menos en este cono sur y mucho más en el Caribe y en América Central, de mirar a Estados Unidos como el sueño americano, ¿no? En el caso de la Argentina, no mucho mejor, pero desde nuestra formación y desde nuestro proceso de independencia, ya por el 9 de julio de 1816, tuvimos una relación muy fuerte con Inglaterra. Entonces, cuando en diciembre de 1823 se comunica ante el Congreso, Monroe comunica estas ideas, en Argentina, lo que después se va a llamar la Argentina, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo traduce, quien fue el primer presidente, se dice, pero no había un país unificado, que es Rivadavia, en mayo del 24 lo traduce y con gran cipallismo y alegría plantea la alegría de que Estados Unidos nos tome en cuenta en esta integración o supuesta integración de los pueblos americanos. Sabemos, bueno, que en pocos días va a asumir la presidencia en tu país el nuevo presidente electo, ¿no? Milei. ¿Cómo se prepara el pueblo argentino para asumir este nuevo periodo, sabiendo que Milei, pues, está en consonancia con el gobierno de Estados Unidos? Sí, bueno, la verdad es que estamos en un momento de mucha tristeza. Es tremenda la cuestión de la batalla cultural y la batalla real que hay que dar. Políticas neoliberales nosotros hemos vivido en Argentina. La última dictadura del 76 al 83 aplicó toda una serie de políticas neoliberales con un endeudamiento con el Fondo Monetario, por ejemplo, y cuyas familias que endeudaron a la Argentina, que es la élite de siempre, nacionalizó la deuda. O sea que hace más de 40 años, ¿no?, los argentinos y las argentinas pagábamos esa deuda ilegal que se adquirió en la dictadura. Hasta que Néstor Kirchner en un momento planteó, bueno, la quita de la deuda. Entonces dijo, deuda adquirida en una dictadura es una deuda que se fugaron pequeños empresarios y ricos empresarios de la Argentina, es ilegal. Entonces ahí hubo un posicionamiento moral y un posicionamiento soberano de decir, bueno, esta quita de deuda es importante para la soberanía. Y respecto a tu pregunta, lamentamos una construcción de este personaje perverso, Javier Milei, que él es la cara visible, pero de todo un conjunto que viene por otros intereses. Argentina históricamente tiene las banderas de la salud pública, que es de gran nivel. Uno se puede hacer un trasplante en la Argentina con los mejores profesionales en cualquier hospital público. Nuestras universidades son no aranceladas. Históricamente hemos tenido una lucha, conocerán la reforma de 1918 en Córdoba, que también fue un precedente para toda América Latina y el mundo, ¿no? Y hoy este nuevo proyecto de gobierno habla de cuestiones que no solamente tiene que ver con las políticas neoliberales que también vivimos en los años 90, sino que va más allá, va por todo. Le contaba a algunas compañeras y compañeros en estas horas previas al foro que, por ejemplo, se salió a festejar la victoria con la cruz esvástica en banderas. O sea, es una locura extrema lo que está sucediendo porque hay un lugar de odio que no tiene que ver con el voto porque la inflación es alta, por la disconformidad ante las políticas de gobiernos anteriores, sino que hay un lugar y una construcción de este personaje desde el odio profundísimo. Se han golpeado en estas últimas semanas a personas de la comunidad LGTB, por ejemplo. Ya anunciaron que van a terminar con el Ministerio de las Mujeres y Género, van a terminar con el Ministerio de Educación, de Salud, se va a terminar el CONICET, que es nuestro centro de investigación y de ciencia. La Argentina hoy tiene satélites en el mundo, es uno de los pocos países que tiene satélites y hay una construcción de la ciencia pensada desde lo social. Tenemos un montón de desigualdades porque, bueno, tiene que ver con los contextos de estos 200 años, podemos decir, de la historia de expoliación de nuestros recursos. Pero este nuevo gobierno no solamente viene con un proyecto económico neoliberal, sino que es una política de muerte, realmente.
La vicepresidenta que va a asumir ahora es una abogada que ha defendido a represores que han cometido crímenes de lesa humanidad y con testimonios y que a partir del gobierno de Néstor y de Cristina fueron juzgados. Están abiertas ahora lo que se llaman las megacausas, donde no solo el personal militar, sino civil, participó de los centros de tortura y exterminio en nuestro país y vienen también con el discurso del negacionismo. Justifican el robo de bebés en la dictadura, o sea que vienen tiempos para abrazarnos mucho más a los países latinoamericanos. Bueno, nos encontramos acá en el Foro Internacional Antiimperialista Bolivarianismo versus Monroísmo a 200 años de la doctrina Monroe. Por acá tenemos a Ronnie Corvo. Él es coordinador del Foro de Sao Paulo del Sur y del Frente Amplio de Uruguay. Nos acompaña el día de hoy porque tiene una ponencia el día de mañana acá en el foro. ¿Nos puede comentar, por favor, de qué va esta ponencia? Sabemos que la doctrina Monroe está en su bicentenario y, bueno, caracteriza a la política exterior estadounidense y como países también de la América sufrimos sus efectos. Nos comenta, por favor, sobre Claro su que sí, ponencia bueno, el día de mañana. un saludo muy grande al pueblo venezolano, primeramente, desde Uruguay, desde el sur del sur. Estamos acá, como usted ha dicho, celebrando este acontecimiento de oposición de los pueblos latinoamericanos y caribeños a la doctrina Monroe y a la política imperialista de los Estados Unidos, de la consideración de nuestras sociedades como su patio trasero. Y bueno, y a partir del establecimiento de la doctrina Monroe y su accionar, también el bolivarianismo, en el caso de Uruguay, el artiguismo, las corrientes independentistas de nuestros países lucharon primeramente contra el Imperio Español y ahora lo hacemos contra el Imperio Norteamericano y esperamos estos días acá en Caracas recordando el pensamiento de Bolívar, del comandante Hugo Chávez, de Fidel Castro, de todos los héroes latinoamericanos, visualizar la situación actual del accionar de los Estados Unidos en América Latina y en el mundo, el tema de las guerras imperialistas, y bueno, y también la oposición a ese tipo de políticas desde nuestros libertadores a hoy. Creo que tenemos mucho que dialogar, que aportar y que conversar y bueno, en este hito revolucionario que es la revolución bolivariana en Venezuela, aportar para la libertad de nuestras naciones. Por eso nos encontramos aquí. En Uruguay, ¿cómo ha sido este efecto de la política de invasión, de expansionismo de Estados Unidos, de intervencionismo en la política, en su política interna? Bueno, en Uruguay lo sigue siendo, con un gobierno de derecha que actualmente gobierna el país y que tiene mucho contacto con los Estados Unidos y con Israel particularmente, un apoyo a lo que es Ucrania y a lo que es el accionar del Estado genocida de Israel, ahora en la guerra de Israel que se instala en Medio Oriente. Nosotros creemos que es un imperio que está en decadencia, por eso mismo recurre al militarismo como forma de mantener su hegemonía y intenta mantener el control de la región para mantener su hegemonía mundial. De lo que se trata por parte nuestra es de hacerse lo difícil, que eso no pase y seguir peleando como hicieron nuestros próceres independentistas por la libertad de nuestras patrias, ese gran proceso independentista que empezó ya hace 200 años, que no ha culminado y que culminará el día que todos nuestros pueblos sean libres. Y creo que tenemos que hablar de la actualidad, sí siendo referencia constante en el pasado y de dónde venimos, pero actualmente qué implica la política estadounidense, el gobierno demócrata de Biden, lo que pasa ahí con Trump y la política exterior, particularmente para América Latina y el Caribe, oponernos al bloqueo a Cuba, a la inclusión a Cuba en la lista de terroristas y también al bloqueo a Venezuela y solidaridad con todos los pueblos en lucha. Y una alerta muy grande en el cono sur de lo que fue ahora el triunfo de Milei en Argentina, de la extrema derecha, que bueno, que nos preocupa muchísimo y que también nos pondremos en combate contra estas tendencias neofascistas que hay en el continente. Es pues un seminario de lucha. ¿Cómo vemos, por ejemplo, este tipo de eventos en función de, bueno, reforzar esa resistencia y esa unidad entre nuestros países, pues, entre los sectores que nos oponemos a esas políticas?
y son muy importantes. Primeramente, no solo como reflexión teórica, sino en la práctica. La propia resistencia de la Revolución Bolivariana y de Cuba socialista hacen que Latinoamérica sea un continente en permanente lucha contra la política imperial. Son los sectores más avanzados de esa lucha. Nosotros venimos también en cada uno de nuestros países y en diferentes formas nacionales porque somos diferentes, pero tenemos un mismo enemigo común, que es el imperialismo norteamericano, que es la doctrina Monroe, que es la aplicación de la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Reflexionar, pero que también esta reflexión sea una guía para la acción política, una guía para la praxis, como nos enseñó Fidel, del trabajo político de cada una de nuestras naciones. Así que muy contentos de estar en Venezuela bolivariana, siempre en el recuerdo del comandante Hugo Chávez y la victoria será nuestra. Nos encontramos a pocos días de tomar una decisión como nación ante, bueno, la defensa de nuestro territorio Esequibo. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo venezolano, bueno, tomando en cuenta que este conflicto está bajo la influencia también, la influencia estadounidense? Sí, claro, se trata de petróleo y de territorio y como siempre los Estados Unidos apuntando a la división como lo hicieron en su momento con Panamá, con el canal, ahora hacen lo mismo con el Esquivo venezolano. Nosotros creemos que Venezuela está defendiendo muy bien sus derechos y no tenemos duda de que el pueblo venezolano saldrá también victorioso de esta batalla como ha salido de las otras que ha hecho en esta etapa. Es fundamental la lucha del pueblo venezolano para Venezuela en particular, pero para todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Así que un enorme abrazo y arriba los peluches. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Ronnie Corvo de Uruguay y bueno, seguimos con más de este foro internacional antiimperialista, bolivarianismo versus monroísmo. Bien, nos acompaña Marco Terrucci, él es sociólogo y periodista procedente de Argentina y bueno, asiste a estas jornadas sobre el bolivarianismo versus monroísmo a 200 años de la doctrina Monroe. Él nos va a comentar cómo ve este proceso de intervención, bueno, de los Estados Unidos en nuestros territorios de América del Sur, América Central y además, ¿qué le parece la jornada del día de hoy, su participación acá? Coméntenos un poco de esto. Bueno, en primer lugar agradecido por la entrevista, agradecido por la invitación a este evento internacional. Creo que es imposible pensar América Latina y su historia de 2 siglos, es una historia más larga evidentemente, pero de estos últimos 2 siglos, sin pensar la intervención permanente de Estados Unidos en sus diferentes formas y el respaldo teórico, político, ideológico que eso tiene, que tiene entre sus puntos más importantes la doctrina Monroe. Entonces siempre que pensamos la integración o desintegración que hemos tenido, hay que tener en cuenta particularmente lo que ha sido el rol de Estados Unidos. Por ejemplo, yo vengo de Argentina y en Argentina ha habido en la década del 70 una dictadura articulada a un conjunto de dictaduras sudamericanas que las coordinaba Estados Unidos a través del Plan Cóndor, es decir, que nuestra propia tragedia que pasó en ese entonces, que de hecho asesinaron a mi tía y desaparecieron a mi prima, tuvo entre sus autores ideológicos a Estados Unidos y su agenda de intereses para con la región. Así que pensar, reflexionar en aquello que pasó y cuáles son las formas que toma actualmente las diferentes maneras de la intervención estadounidense en nuestro continente. Además, tú eres periodista y bueno, estás viendo todos los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela. Próximamente tenemos una votación para bueno, decidir sobre el territorio Esequibo. ¿Cómo ves este proceso nuestro? Bueno, la votación de este domingo respecto al Esequibo es muy importante por el reclamo histórico, evidentemente, de Venezuela ante lo que fue un robo por parte de Gran Bretaña en el siglo XIX y porque hoy, evidentemente, Guyana tiene un carácter particular respecto a sus reservas petroleras, lo cual implica que la ExxonMobil, que es la principal empresa petrolera estadounidense, esté allí metida y sea a partir de ahí que tienen un interés particular por Guyana y que desde ahí presionen sobre las mismas aguas en disputa o no disputa de Venezuela. Así que hay ahí en este referéndum, en este conflicto que está habiendo con Guyana, pero centralmente con Estados Unidos y la ExxonMobil y el conjunto de aliados que tienen, una manifestación de lo que es esta disputa histórica por cómo se organiza el continente, cómo se organizan sus empresas, sus fronteras y cómo no, ahí está la mano, la política y la estrategia de Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a Marco Terrucci, sociólogo y periodista procedente de Argentina.